Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos conmigo. Padre Celestial, bendito es tu nombre. Muchas gracias, Señor. Eres maravilloso, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Señor mi Dios, nos ponemos hoy en tus manos para que pongas tu palabra en nuestro corazón. Háblale a mis hermanos, Señor. Instruye, edifica sus vidas, da fundamento a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 10 desde el verso 1. El título de esta transmisión se llama Cornelio. Hermanos amados, habla de un personaje que no era judío, pero es así, hermanitos, como se dan indicios de la predicación a los no judíos. Primeramente, recordará usted que el Señor Jesús mismo admitió que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También Él instruyó y dijo que les serán testigos los apóstoles, discípulos, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Y esto incluye a los no judíos, o sea, la predicación del evangelio en todos los rincones del mundo. Y hermanitos, esta historia da indicio acerca de esa predicación a los no judíos. Claro que esta obra vino a ser más fuerte en la vida de Pablo, Saulo de Tarso. Pero damos inicio. Hechos capítulo 10, verso 1, dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Amén. Primeramente, hermanitos, habla de las características de este varón. Le reitero, no judío. También, hermanos amados, en los evangelios se menciona de una persona, un centurión romano, el cual no da su nombre, pero que el Señor Jesús halagó de que nunca había hallado tanta fe en Israel. Y también dijo que vendrán gente de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham. Habla de los gentiles, los no judíos, que iban a creer en el evangelio y que, claro, iban a tener mucha fe. Ahora, este es un personaje diferente. Y con este personaje también se dan características, ya que era romano, era un centurión también, y dice el 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermanitos amados, un hombre, claro, al ser romano, pues entendía que era idólatra. Los romanos tenían muchos ídolos. Sin embargo, este temía a Dios. Hermanitos, una excepción entre los idólatras. Claro que Dios tiene pueblo con los no judíos también. Y ahora dice la palabra que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Hemos enseñado hace tiempo, hermanitos, en estas mismas transmisiones acerca de la limosna. El Señor Jesús habló de ello. Dijo que cuando uno diera limosna, no haga tocar trompeta delante de uno. Eso quiere decir, hermanitos, un hecho piadoso con los pobres. Con los pobres se les da limosna, no en la casa de Dios. Dios no es pobre, tampoco le damos lo que nos sobra. Le damos con todo amor. Pero sin embargo, delante de Dios cuenta también lo que se le da a los pobres. Esto llamado limosna. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. No era un idólatra este Cornelio. Él oraba a Dios. Y luego dice el 3. Este vio claramente en una visión de Dios como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Hermanitos amados, bueno, esto es importante descifrarlo, ya que Dios mismo pudo haberse revelado directamente, como en el caso de Saulo, ya que el Señor le habló y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y se reveló, se presentó delante de él. En este caso, no fue directo, sino que a través de una visión, y vio a un ángel en esa visión. Y esto iba a traer como efecto una instrucción, que mandara a traer a este Pedro. O sea, hermanitos amados, aquí el Señor usó a Pedro para evangelizar a Cornelio. Cornelio oraba a Dios, y Dios es el Padre. Pero para llegar a Dios se necesita al Hijo, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Él es el camino al Padre. Por eso se requería que él oyera el mensaje completo, este Cornelio. Dice, hermanos amados, versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanitos amados, bueno, recibió a este ángel en visión, y este ángel le habló. Algo así, hermanitos, parecido como cuando el profeta Daniel recibió de Dios un mensaje a través de su ángel. Y hermanitos, los ángeles, pues claro, también son mensajeros. Hebreos les llama ministros de fuego. Y hermanitos, aquí le habló de esta manera: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, que había sido tomado en cuenta lo que él había hecho para Dios. Y claro, mis hermanitos, ya en el tiempo de la gracia, nadie se puede salvar por las obras de la ley. O en otras palabras, nadie, por bien que se porte, por obras buenas que haga, no alcanza para su salvación. Si fuese así, en el caso de Cornelio, no había que dar otro paso o que recibir la predicación del Evangelio a través de Pedro. Con eso que ya había visto Dios y tenido en cuenta acerca de Cornelio, hubiese sido suficiente. Pero no, él necesitaba ser salvo. Sin embargo, esas limosnas y oraciones, Dios las tomó en cuenta. Hermanitos, hay un libro de las obras en el cielo. También cuentan las buenas obras ante Dios, pero no alcanzan para que uno se salve en el tiempo de la gracia, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Porque escrito está: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, estas buenas obras de este Cornelio no le alcanzaban. Por eso necesitaba escuchar la predicación de este Pedro. Pero sin embargo, Dios lo consideró por sus limosnas y por sus oraciones. Y claro, quería salvarlo. Ahora dice, versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay la instrucción de este ángel, hermanitos, en esa visión, de que mandara a traer a Pedro para que lo evangelizara. Dice aquí: él te dirá lo que es necesario que hagas. Él necesitaba escuchar el evangelio, hermanitos, acerca del Señor Jesús. Bueno, rápidamente le menciono que así en el mundo pueden haber buenas personas con características agradables,
hermanitos amados, sí existen. Hay buenas personas y claro, no alcanzan una justicia como para salvarse por sus propias obras, claro que no. Pero hay de esas y solamente se pueden salvar a través del Señor Jesús. También a ellos se les predica el Evangelio, se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo, son evangelizadas, entonces vienen a la salvación. Y claro, hermanitos, Dios vio sus corazones, pero aún así sus obras no alcanzaban para ser salvos. Necesitan un Salvador, se llama Jesús. Ahora vemos, hermanitos, el verso 7. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, hermanos amados, el Señor empezó a hablarle ahora a este Pedro. Y le vino un éxtasis. Bueno, en palabras sencillas, hermanitos, en el mundo se usa la palabra trance o entró en trance. Y antiguamente, hermanos amados, en el Antiguo Testamento había profetas extáticos. O sea, eran profetas que necesitaban estar en éxtasis. Por eso ese término extático. En un éxtasis o en trance para poder ver las visiones o oír la voz del Señor. Y eso, hermanitos, es como perderse de esta realidad y entrar a otra dimensión. Eso es posible y es a través del Espíritu Santo en el caso de los hijos de Dios, ya que también hay siervos del enemigo que pueden lograr estas cosas con meditación trascendental, con yoga y muchas cosas, pero son terrenales y del enemigo. Pero esto es a través del Espíritu Santo. Pedro entró en ese éxtasis y dice el verso 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Esto es, hermanitos, como una gran sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Hermanitos, era una visión, pero claro, lo que él veía era simbólico, o sea, representaba algo, contenía un significado o interpretación. Y bueno, al verlo, claro que causó un shock en él, porque veía esa sábana o lienzo lleno de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y hermanitos, dice el verso 13, que oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. El shock era debido a lo siguiente, hermanitos, algo que claro, pues sorprendió mucho su vida, porque para los judíos hay una lista de animales en la ley de los cuales no se pueden comer. Es una lista larga, hermanitos. Habla de animales y así como dice aquí, terrestres, cuadrúpedos, reptiles. Hay muchos, hermanitos, no se puede comer. Por ejemplo, el ratón, el conejo, el cerdo, el cuervo, el sopilote, el buitre. No se podían comer pues reptiles como la serpiente y ranas y todo eso, hermanitos. O sea, eran animales prohibidos para comer. Entonces, cuando ve esta sábana con estos animales y la voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come, era un choque para él, para su conciencia, para su corazón, porque él como judío
conocía la ley de que no podía comer tales animales. Y hermanitos, es a tal grado que ni conejos pueden comer los judíos. No pueden comer el conejo, no pueden comer, hermanitos, lo que, bueno, comúnmente en algunos lados se come, como la iguana y cosas así, hermanos amados. Entonces fue algo que le sorprendió muchísimo, que esa voz le dijera: mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Esa era la respuesta de este Pedro. Pero sin embargo era de Dios esa visión. Y le reitero, con un significado, una interpretación. Ahora dice, versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermanitos, esa misma voz que le dijo mata y come, ahora está diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oh, hermanitos, ahora no está hablando de contradecir la ley cuando la prohibición de ciertos animales de comerlos ahora se quitaba y que ahora sí podía comerlos. No, mis hermanitos, no se refiere a transgredir lo ya dispuesto, no, sino que tenía una interpretación, un significado de cada símbolo. O sea, los animales, lo que no se puede comer, pero aquí dice que ya Dios lo limpió. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Acuérdense, hermanitos, era una visión celestial con una instrucción: mata y come, y lo que Dios limpió no lo llama esto común, y sucedió 3 veces. Ahora, claro que había que interpretar o ver qué significado tenía esta visión. 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mientras Pedro veía esto, hermanitos, todos estos hombrecitos que venían de parte de Cornelio, acuérdese, no eran judíos, y llegaron a donde estaba Pedro. Hermanitos, así como los judíos no se llevaban con samaritanos, que eran también parte de su sangre, imagínese llevarse con un gentil. Los judíos no entraban a casas de no judíos. Incluso, hermanitos, se acordará de los fariseos que no querían entrar a donde estaban los romanos cuando se arrestó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no entraban en casa de idólatras. Bueno, entonces, lo que iba a suceder a continuación, que Cornelio, ese romano, envió a traer a Pedro. Pedro no iba a acceder, hermanitos, pero con esta visión, Dios ablandó su corazón, lo anticipó, lo preparó para que sí accediera. Si no hubiera llegado esta visión de parte de Dios a Pedro, no iba, hermanos amados. Pero Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, hermanitos amados, llegaron. Y dice, verso 18 en adelante: llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí estaba la instrucción, y por eso, hermanitos, la visión que Dios le dio para preparar, anticipar su corazón. Porque si no, hermanitos, iba a batallar mucho
mucho. Imagínense, hermanitos, que Dios nos guíe a algo que nunca hemos hecho, que nunca habíamos pensado, o que incluso pensábamos pues que no fuese correcto. Pero Él aclaraba, Él habla antes. Y bueno, solo así, hermanitos, puede convencerlo a uno a través de lo que Él hace y claro también por su Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, le repito 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto era de Dios, hermanitos. Así que le dijo que no dudara. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, o sea romano, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuáles palabras? El evangelio, hermanitos. 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanitos, esto después iba a ser muy mal visto por otros judíos, de que él haya entrado en casa de idólatras. Bueno, así los consideraban. Cornelio no era idólatra, pero por ser romano, así lo podían considerar. Eso, hermanitos amados, se verá con la ayuda del Señor en la próxima semana, en el capítulo 11, si es que seguimos en la tierra todavía. La reacción de por qué Pedro entró en casa de pecadores, o sea, de gentiles. Muy bien. Ahora, hermanitos amados, si accedió, si fue acompañado de otros hermanos. Ahora, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ese romano, hermanitos, ya tenía gente lista. Y claro, ninguno de ellos eran judíos, todos eran romanos, listos para oír el mensaje de Pedro. Les iba a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitaban a Jesucristo para ser salvos. La piedad de Cornelio no le alcanzaba. Así que hoy en día, hermanitos, también hay gente bien portada, o se les puede considerar buenas personas, pero no les alcanza. Se necesita a Cristo Jesús, la sangre de Cristo, para ser salvos y lavados de los pecados. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Esto, claro que estuvo mal, hermanitos. Es que para los judíos no se postran en ningún hombre. Por eso, hermanitos, alguna vez se ha mencionado en estas transmisiones, cuando en el caso del Señor Jesús había hombres, mujeres, que venían y se postraban ante Él. Eso es un dato muy, muy importante, porque un judío nunca se postra ante otro hombre humano. Jamás. Y si estos antiguos se postraban ante el Señor Jesús, los que venían a Él, y está registrado de sus vidas y casos, eso era porque ellos creían que en verdad Él era HaMashiach, el Hijo de Dios. De lo contrario, no se hubieran postrado. Los judíos no se postran ante hombres, hermanitos. Ahora, esto denota, en el caso de Cornelio, pues lo que se ha dicho: él no era judío. Entonces, por eso con esa facilidad se postró ante Pedro. Cornelio, imagínese, arrodillado delante de Pedro. Una escena muy extraña. Y dice, hermanos amados, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y
postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Pedro no iba a permitir esto, hermanitos, de que se postraran ante él. Claro que no, mis hermanos. Escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor Jesús sí lo permitía que se postraran a Él, porque Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos el verso 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros, fíjese bien, aquí aclara lo que se viene mencionando. En el 28, así le habló Pedro a todos los romanos que estaban allí. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a otro no judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Fíjese bien, ahora Pedro reconoce y entendió que la visión era por esto mismo, para poder entrar en casa de no judíos, y que no los menospreciara, que no los llamara comunes o impuros por no ser judíos. Ahora 29. Por eso al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, el ángel, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, el Evangelio de Dios. Y hermanitos amados, ahí iba a ser la predicación de este Pedro. Ahora, hermanitos, en la próxima ocasión veremos ese siguiente tema de que Pedro les habló, les anunció el Evangelio acerca del Señor Jesús. Hermanitos, esto da a entender que el Señor ve a las personas, conoce los corazones. Y acuérdese lo que dijo el Señor Jesús: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Dios estaba llamando a este Cornelio. Y hermanos amados, bueno, por otra parte, le tengo que mencionar que también está escrito que este privilegio no le fue dado a los ángeles en cuanto a predicar el Evangelio, sino a nosotros. Ellos ayudan, dan mensajes, abren puertas, cuidan todo ello, los ángeles, pero ellos no predican el Evangelio. Eso está dispuesto para nosotros, los discípulos de Dios, los hijos de Dios. Así que ellos no dan el mensaje del Evangelio, sino todo tipo de mensaje, hermanitos, de parte de Dios. Pero el mensaje del Evangelio lo damos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dijo en otra parte el Señor: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanitos, el mensaje para Cornelio de parte del ángel es: manda a traer a Pedro y él te hablará. Y ahí lo evangelizó. Y esto, con la ayuda del Señor, lo veremos el día lunes, desde el verso 34 en adelante. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Vemos, Señor, como obras para salvación.
quieres, Señor, salvar a la gente a través del llamado, de la predicación, a través, Señor, de este evangelio. Señor, ayuda a mis hermanitos para que también puedan hablar en tu nombre, evangelizar, hablar de las buenas noticias de salvación. Estamos en tus manos. También a nosotros nos hablaste, oímos tu voz y abrimos la puerta. Y hoy somos hijos tuyos por causa de este evangelio y de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos. Tómanos, Señor. Toma a mis hermanitos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Y, Señor, no nos avergonzaremos del evangelio, porque es poder de Dios. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que nuestro Padre eterno los guarde en este hermoso día, hermanitos. Mañana, si seguimos en la tierra, todavía le esperamos al servicio aquí en Filadelfia Central a las 9 de la mañana. Amén.